nombre. ¿Cuántos podemos decir amén? Hoy continuamos nuestro estudio. Dios lo bendiga. Las 2 semanas anteriores, la pasada y la anterior, analizamos 2 oraciones de Pablo por los colosenses. Una era una oración de agradecimiento, la otra era una oración de petición. En esta mañana vamos a concluir el estudio de esta sección de la carta y vamos a retomar el enfoque del agradecimiento. Ya Pablo agradeció el buen reporte que recibió con respecto a los creyentes de Colosas en los versos 3 al 8, que estudiamos hace 2 semanas, y posteriormente presentó su petición al Señor en los versos 9 al 12 que consideramos el domingo anterior. La razón del agradecimiento que veremos hoy es universal a todos los creyentes. Así como el primer agradecimiento de los versos 3 al 8 era específico para la iglesia de Colosas. El verso que vamos a ver hoy es mucho más universal, porque tiene que ver con todo creyente en el Señor Jesús. Y de hecho, lo que vamos a ver esta mañana es sin duda un motivo supremo de agradecimiento al Señor. Por eso se llama este mensaje agradecimiento supremo. Hay muchas razones para agradecer, pero lo que vamos a ver hoy es probablemente la razón más importante por la cual nosotros podemos y debemos agradecer al Señor. Mi oración es que tras este estudio de hoy ustedes y yo salgamos con una conciencia más profunda del valor de nuestra salvación y que salgamos con un corazón lleno de agradecimiento hacia nuestro Dios. Nuestro texto de hoy es Colosenses capítulo 1 versos 12 al 14. Como les dije, el mensaje lo he titulado Agradecimiento Supremo. Vamos a leer Colosenses 1 versos 12 al 14. Dice la palabra de Dios: dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Entonces vamos a iniciar con el verso 12, pero para comprenderlo mejor quiero leer el verso anterior, el verso 11, porque están conectados. En el verso 11, que vimos la semana pasada, dice Pablo: rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Verso 12, dando gracias al Padre, que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Entonces, vemos que una vez más el agradecimiento es la razón que lleva a Pablo a escribir estas palabras. ¿Cuál es el motivo específico de su agradecimiento? Una capacidad, hermanos, una capacidad que nos ha sido entregada, una capacidad que nos ha sido dada a todos los creyentes. Todo creyente ha sido capacitado, ha sido equipado, escuche, para formar parte de la familia de Dios. Como hemos hablado en otras ocasiones, no hay nada que nuestra fortaleza nosotros podamos realmente hacer para obtener esa capacidad superior, ese empoderamiento que proviene del Señor mismo y que nos faculta para ser miembros de su familia, herederos de sus promesas. Esta capacidad la recibimos en el momento de nuestra salvación, en el momento en el cual nosotros nacemos de nuevo. Y de esto hemos hablado anteriormente. No es un proceso, es una capacidad que se recibe en un instante. Hay otras cuestiones con respecto a la salvación que sí son un proceso, pero este no es uno de ellos. Este es un acto soberano e instantáneo en donde el Señor nos pasa de muerte a vida. Estábamos muertos y en un acto instantáneo el Señor nos da vida y ahora estamos vivos espiritualmente. Piense, por ejemplo, para hacer un paralelo, en el libro de Génesis, usted sabe que Jehová sopla aliento de vida en la nariz de Adán y dice: aliento de vida fue el hombre un ser viviente. ¿Cuándo? Cuando Jehová sopló en la nariz de Adán ese aliento. De la misma forma, es solamente cuando el Señor sopla aliento de vida en nuestro espíritu, es decir, cuando nos concede vida espiritual, que nosotros recibimos la facultad para creer.
Eso es algo que tenemos que siempre tener muy presente. Recibimos la facultad para creer en Cristo a través de un acto de gracia. La fe es un acto de gracia de parte de Dios. Y a través de esa fe en Jesucristo nosotros nos convertimos en parte de la familia de Dios. Ahí es cuando nosotros pasamos a compartir la herencia de los santos en la luz. En palabras de nuestro texto de hoy. Juan 1:2 es un verso que nos ayuda a entender esto. Y lo hemos citado en otras ocasiones. Dice, más a cuantos lo recibieron, hablando de Jesucristo, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Esto es muy simple. A cuanto persona cree en Cristo, la persona que cree en el nombre de Jesús, a ellos, escuche, y solamente a ellos se les da el derecho de ser hijos de Dios. O sea que nosotros los hijos, usted si es un creyente, es un hijo de Dios, ha sido capacitado para tomar parte de esta herencia de la que habla Pablo en nuestro pasaje del día de hoy. Vamos a hablar un poquito de la herencia. ¿En qué consiste la herencia? Tiene varias connotaciones. Por un lado es una herencia eterna, es una promesa que tenemos los creyentes de una vida futura. ¿Ok? O sea que parte de la herencia es vida futura en la presencia del Señor. El apóstol Pedro, escuche, la califica como una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará. En primera de Pedro 1:4. Hebreos 9:15 la llama de esta forma. Dice que los que han sido llamados recibirán la promesa de la herencia eterna. O sea que esa es la connotación eterna de la herencia. Ahora bien, hay otra connotación con respecto a esta herencia. Y el hecho es que nosotros empezamos a recibir esa herencia desde el instante en el cual nosotros venimos a la fe en el Señor Jesús. Usted sabe que todo creyente tiene algo muy especial por dentro y se llama el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? Dice que el Espíritu Santo es el anticipo que nosotros hemos recibido de esa herencia eterna. Efesios 1:13-14 dice lo siguiente, dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, en otras palabras, el anticipo de nuestra herencia. Ahora bien, ¿qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Muchas cosas, pero por ejemplo nos faculta, como dijimos la semana anterior, para entender este libro. Sin el Espíritu Santo no lo entendemos. El hombre sin el Espíritu no puede comprender las cosas que son del Espíritu de Dios porque han de discernirse como espiritualmente. O sea que esa es una de las cosas que nos ayuda a hacer el Espíritu, pero también nos ayuda a caminar en obediencia. Sin el Espíritu de Dios nosotros no podemos obedecer la palabra. Primero no podemos comprenderla y si no podemos comprenderla, muchísimo menos obedecerla. Como creyentes nosotros ahora tenemos poder sobre el pecado. Recuerde, antes el pecado tenía poder sobre nosotros. Hoy usted y yo tenemos poder sobre el pecado. Usted y yo ya no somos esclavos de la injusticia y eso es parte de nuestra herencia también. Ahora bien, hay otro componente que incluye calidad de vida. Yo sé que siempre les he hecho mucho énfasis en que nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿de acuerdo? Y es cierto, nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero, una parte de esa herencia es que el Señor nos da una calidad de vida distinta, una calidad de vida diferente en esta vida. Por ejemplo, ¿en qué usted puede ver esa calidad de vida? Usted puede ver esa calidad de vida en que usted puede disfrutar de las personas que el Señor pone en su vida. El esposo de su esposa, la esposa del esposo, los hijos de los padres de los hijos. Podemos disfrutar de nuestros amigos, podemos disfrutar de otras cosas como las cosas ricas, la comida y un día hermoso, una noche de luna. Son cosas que el Señor nos permite disfrutar a un nivel muy especial como parte de esa herencia. Tenemos una posibilidad de disfrutar las cosas de la vida que el Señor nos da. O sea que es parte de esa herencia también dentro del tiempo que estamos aquí. Ahora bien, el verso 12 termina mencionando a los santos en la luz. ¿Quiénes son los santos en la luz? Es un grupo general de los recipientes de la herencia
¿Quiénes son ellos? Los santos que han sido separados del mundo y apartados para Dios. Acuérdense, santo, una de las connotaciones de la palabra santo es, usted es santo porque en el momento en el cual usted cree en Cristo, usted es separado para Dios, apartado para Dios. ¿De acuerdo? Ahora, la referencia a la luz tiene que ver en parte con la expresión externa de la vida del creyente. Lo hablamos la semana pasada, el fruto. La expresión externa en la vida del creyente. Recuerde, la Biblia dice que Dios es luz y por eso nosotros como creyentes somos parte de ese reino de luz. Ahorita en breve, cuando lleguemos al verso 13, vamos a ver que hay otro reino opuesto al reino de Dios que se caracteriza por las tinieblas. El creyente, o sea usted, o sea yo, nosotros somos parte del reino de la luz. Primera de Juan 1, versos 5 al 6 lo dice de esta forma: este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla, oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos, dice, y no ponemos en práctica la verdad. O sea, que la herencia de la cual habla Pablo en el verso 12 está apartada para aquellos que muestran la veracidad de su fe a través de su forma de vida. Ese es el mensaje permanente de la palabra de Dios. O sea, el mensaje permanente de la palabra de Dios es que el creyente tiene que vivir de una manera diferente. Cualquier cosa distinta no se apega a lo que dice la palabra del Señor. Argumentar tener comunión con Dios viviendo en la oscuridad es, en palabras del apóstol Juan, una mentira, un engaño. Ahora bien, la luz tiene otra connotación, no solamente representa pureza en nuestro caminar, en nuestra vida, pero escuche, es sinónimo de nuestra aceptación del evangelio, aceptación de la verdad hallada en la palabra de Dios. Nosotros estamos en la luz porque hemos respondido a la palabra de Dios favorablemente y podemos decir como el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Como creyentes estamos expuestos a la luz de la verdad salvadora del evangelio. O sea que en ese sentido también somos santos en la luz. La palabra de Dios es luz y nosotros somos santos en esa luz. Recuerden también que la semana pasada hablamos, como les dije al inicio, que debemos estar, o lo que dice Pablo es que quiere que la iglesia sea llena del conocimiento de Dios para que sean controlados por esa palabra de Dios. El punto es que aquel que vive conforme a los principios del Señor en su palabra camina en la luz. O sea, que los santos en luz tiene la connotación de una persona que camina conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Conclusión: hemos sido capacitados por Dios para recibir una herencia. Y esa herencia está reservada para los creyentes genuinos. ¿De acuerdo? Y la característica de quienes reciben dicha herencia es que caminan en la luz, no en la oscuridad. Vamos a entrar al verso 13, donde Pablo revela en qué forma Dios nos ha capacitado para recibir esta herencia. Este privilegio de ser hechos hijos suyos y por ende herederos de sus promesas. Dice el texto, y aquí entramos en la parte más interesante. Dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. En este verso, mis hermanos, en un solo verso, usted encuentra la razón suprema del agradecimiento del creyente. La razón suprema. Es un verso glorioso. Y de verdad mi deseo es que el Señor nos permita comprenderlo a cabalidad esta mañana, interiorizarlo para que entonces podamos agradecerle como es debido, como es justo. Nosotros estamos acostumbrados a decir que Cristo es nuestro Salvador, ¿de acuerdo? Y todos los años recordamos su nacimiento, conmemoramos su muerte y resurrección, todo eso está muy bien. Ahora, pienso que pocas veces nosotros meditamos en el significado de nuestra salvación. O sea, sí, Cristo me salvó, sí, Cristo es el Salvador, es algo que se vuelve común para nosotros, especialmente aquellos que llevamos ya algunos años en el evangelio. De repente para el nuevo creyente puede ser un poco diferente al comienzo, pero cuando ya una persona lleva tantos años,
es posible que caiga en el error de tomar como algo normal, común, que el Señor lo salvó. Escuche el verso 13. Dice que Él nos libró del dominio de las tinieblas. Él, en el contexto del verso, es Dios el Padre. El Padre nos libró del dominio de las tinieblas. Otras traducciones hablan del poder de las tinieblas o de la potestad de las tinieblas. ¿Cuál es la realidad? Usted y yo estábamos bajo el poder del dominio de las tinieblas. Esa es la realidad. Y el reino de las tinieblas tiene poder. Y si no me cree, mire el mundo. Mire el mundo. Vea las noticias. El reino de las tinieblas tiene poder. El apóstol Pablo llama al líder de este reino de las tinieblas el Dios de este mundo. Es interesante. El Dios de este mundo. En palabras de la Biblia, Satanás es el Dios de este mundo. 2 Corintios 4. Ahora es imperativo comprender que nosotros éramos parte de ese reino. Cuando entendemos esto, todo cambia. Nosotros éramos parte de ese dominio, pero escuche lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 2. Dice, Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, ese es Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora escuche esto, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos, escuche esto es fuerte, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso lo califica usted. Esto es lo que la Biblia dice de usted y de mí antes de Cristo. Éramos hijos de desobediencia. Nosotros todos vivíamos según la corriente de este mundo, lo supiésemos o no. Vivíamos bajo el dominio absoluto del príncipe de la potestad del aire. Eso es lo que la Biblia enseña de lo que era nuestra vida antes de Cristo. Por naturaleza éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Yo no sé a ustedes, pero a mí me parece que son palabras muy fuertes. Hijos de ira destinados a enfrentar la justa ira de Dios. Eso es lo que significa ser hijo de ira. Estábamos destinados a enfrentar la justa ira de Dios. Nosotros éramos parte de ese dominio de las tinieblas, y en palabras de Pablo en Romanos dice que éramos esclavos del pecado para muerte. ¿Usted no ve esto oscuro? El panorama no es absolutamente oscuro. El apóstol Pedro, hablando de aquellos que viven en contra de los designios de Dios, dice que darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Primera de Pedro 4:5. Y el autor de Hebreos presenta en breves palabras los terrores de caer en la ira de Dios, cuando dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. O sea que la Biblia no esconde la justicia de Dios, en ningún lado la esconde. Todo esto nos da una indicación del significado que tiene para nosotros el haber sido liberados de ese dominio de las tinieblas. Y esto sin ni siquiera ir al libro de Apocalipsis, porque ahí sí no se nos va la tarde. Pero algún día haremos un estudio de él, para que usted se dé cuenta cómo Juan en detalle presenta las diferentes manifestaciones de la ira de Dios que vienen para el mundo. No es un invento. De todo eso el Señor nos libró. De todo eso el Señor nos ha librado. Hermanos, ser parte del reino de las tinieblas implica no tener acceso al perdón del Señor, al perdón de Dios en Cristo Jesús. Estar en el reino de las tinieblas incapacita al ser humano para tener una relación con Dios. Aquellos que son parte de ese reino tendrán que enfrentar al Señor Jesucristo, escuche, como juez. Como juez. Aquellos que son parte del reino de las tinieblas van a enfrentar a Jesucristo como juez.
El creyente tiene en Cristo a su Salvador. Quien rechaza al Hijo de Dios tiene en Cristo a su juez. Escuche la descripción que Juan hace en Apocalipsis 19 del juez Jesucristo. Escúchela. Y le voy a rogar algo. Le voy a rogar que cierre sus ojos. ¿Por qué le pido que cierre sus ojos? Porque yo le voy a pedir que mientras yo leo esta escritura, usted medite en su corazón lo que la Biblia dice del juez Jesucristo. Estamos muy acostumbrados a escuchar del Salvador y es perfecto porque es nuestro Salvador. El Señor nos ha liberado de todo esto, pero el Señor es el juez de muchos otros. Y que esto sea una razón que nos motive, hermanos, que nos motive a compartir el Evangelio con las personas. Cierre sus ojos. Apocalipsis 19, versos 11 al 16. Dice Juan: vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Abra sus ojos, por favor. Este pasaje nos ayuda a comprender algo. Es algo grave, hermanos. Es grave ser parte del reino de las tinieblas. Es grave. De ese fuego hemos sido eximidos. No vamos a tener que experimentarlo gracias al sacrificio de Cristo por nosotros. Básicamente, ¿qué les estoy diciendo? Las malas noticias que hacen que las buenas sean tan buenas. Pero tenemos que conocer las malas para que entonces podamos reconocer la magnitud del sacrificio de Cristo. ¿De acuerdo? Que esta verdad inunde nuestros corazones de alabanza y de agradecimiento al Señor y les repito, y nos motive a compartir de Cristo con las personas que no le conocen. Siguiendo con nuestro pasaje en el verso 13, vemos que no solamente Dios nos libró del dominio de las tinieblas, atrayéndonos hacia Él y alejándonos de la oscuridad, pero escuche ahora, nos trasladó al reino de su Hijo amado. Ahora viene la parte hermosa. La palabra trasladar en el idioma original se utilizaba de manera secular para referirse a sacar pueblos conquistados, sacarlos de su lugar y llevarlos a otra tierra. Esa es la connotación original. Y en ese sentido nosotros hemos sido totalmente removidos del reino de las tinieblas. El Señor nos agarró del reino de las tinieblas, nos toma, nos saca de allí y nos pone en el reino de la luz, en el reino de Cristo. Eso es lo que Él hizo. Como creyentes somos parte del reino de Jesús y eso significa que tenemos, escuche, acceso al Padre en calidad de hijos. Esta íntima relación con Dios era imposible para nosotros antes. Imposible. Usted no podía tener una relación con Dios antes como hijo porque usted y yo éramos enemigos de Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Enemigos de Dios. Pero hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Ahora bien, una pregunta. Cuando usted oye de la palabra reino, ¿qué piensa? ¿Todo reino tiene un qué? Gracias, pastor. Todo reino tiene un rey, ¿de acuerdo? Y en este reino de la luz tiene como rey a Jesucristo, ¿de acuerdo? Él es el rey. Una implicación de haber sido trasladados a este reino es que tenemos un rey a quien debemos reverencia, ¿de acuerdo? Él es el rey, él es soberano y tiene, escuche, total poder y autoridad sobre usted y sobre mí.
El señorío de Cristo, yo sé que hay muchas personas que viven confundidas. Y esto lo hemos dicho otras veces. Todo el mundo quiere al Salvador, ¿de acuerdo? Todo el mundo corre al Salvador. Todo el mundo quiere que lo salven. Poca gente quiere al Señor. Todo el mundo quiere que le perdonen los pecados, pero no todo el mundo quiere obedecer. Resulta que no es como son las cosas. El Señor es Rey y como tal nosotros debemos someter nuestra vida en obediencia a su voluntad. Mire lo que dice Hebreos 12:28. Así que nosotros que hemos recibido un reino inconmovible, debemos ser agradecidos. Número uno, agradecidos. Y con esa misma gratitud, servir a Dios y agradarle con temor y reverencia. ¿Cómo puede uno mostrar temor y reverencia sin obediencia? ¿Es posible? ¿Es posible decirle al Señor Jesús, te amo y te obedezco, pero sin temor y sin reverencia? O sea, si no hay temor y si no hay reverencia, no hay obediencia. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que temer y tener reverencia para poder obedecer. Ahora bien, este reino de Cristo lo experimentamos en cierta medida en el presente, y esto es muy importante. Nosotros somos parte de ese reino de la luz hoy. El Señor Jesús no está presente físicamente, ¿de acuerdo? Pero usted sí. Y usted y yo somos llamados la luz del mundo en Mateo 5:14. Somos representantes. Usted es un embajador de Cristo aquí en la tierra. Usted es un hijo de luz. Era un hijo de la oscuridad, hoy es un hijo de luz. Y yo también. Ahora, el Señor Jesús no está todavía presente, pero va a estar cuando en su segunda venida reinará. ¿Por cuántos años, pastor? De acuerdo, 1000 años en esta tierra y luego eternamente. Y los creyentes reinaremos junto con él, según Apocalipsis 26. ¿De acuerdo? O sea que el rey no está físicamente presente, pero el rey va a estar físicamente presente en el momento de su venida. Y en ese momento de su venida va a reinar aquí, en esta tierra que va a haber sufrido grandísimos cambios por las terribles consecuencias de la ira de Dios sobre la humanidad. Una tierra regenerada de alguna manera. Vendrá Cristo a reinar por 1000 años, antes de que todo lo que usted ve sea completamente destruido, para dar paso al cielo nuevo, la tierra nueva, donde usted y yo viviremos eternamente en la presencia del Señor. Ahora bien, verso 14. En el verso 14 es revelado un aspecto magnífico del Rey Jesucristo. Dice, el Hijo amado de Dios es aquel en quien tenemos redención, el perdón de pecados. La palabra redención es la traducción de una palabra griega, apolutrosis, que implica liberación o rescate a través de un pago. Si usted es colombiano, usted tiene mucho conocimiento de lo que es el rescate a través de un pago, porque en nuestro país, infortunadamente, la guerrilla por muchos años ha secuestrado personas para financiarse y la forma de liberarlas es que hay que recibir el pago de un rescate. El pago tiene que ser pagado, el rescate de una persona. Es exactamente la misma idea. El Señor Jesucristo pagó el rescate nuestro de este reino de las tinieblas. Fuimos liberados del dominio del reino de las tinieblas a través de la sangre preciosa de Cristo. Ese fue el pago. No fue dinero, no fue nada corruptible, fue la sangre del Hijo único de Dios. Él pagó el precio de nuestra liberación en la cruz. Hermanos, y les tengo que repetir, eso nunca debe volverse algo común para nosotros. Que nunca se nos haga común el sacrificio del Señor, que nunca. Que el Señor nos ayude a siempre tener esa sensación de agradecimiento por ver de dónde nos sacó.
¿de acuerdo? O sea, parte de lo que estamos viendo hoy es de dónde el Señor nos sacó. Fue un sacrificio extremo, fue un sacrificio necesario para liberarnos de una realidad extremadamente oscura. Esta palabra griega que les dije, apolutrosis, es traducida al español como redención. Era también utilizada para hacer la referencia a la liberación de los esclavos. Referencia a la liberación de un esclavo. Es maravilloso lo que el Señor hizo por usted y por mí. Nos liberó literalmente, nos liberó de la esclavitud del pecado. El creyente es libre. Usted es libre si ha creído en el nombre del Señor Jesús. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia, dice Pablo en Romanos 6:14. Efesios 1:7 es el verso paralelo a Colosenses 1:14 y mire lo que dice. En Él, o sea en Cristo, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Aquí vemos con más claridad que el pago por nuestra liberación es la sangre de Cristo. Y así como en Colosenses 1:14, en este verso en Efesios se presenta una relación entre nuestra redención y el perdón. Nuestra redención y el perdón de nuestros pecados. Cristo ofrece un pago, que es su sangre, y como resultado, usted y yo y toda persona que cree es liberada del reino de las tinieblas y trasladada al reino de la luz. Escuche esto. Escuche, toda persona rescatada del reino de las tinieblas está completamente perdonada. Lo voy a decir otra vez, porque hay personas que no entienden esto. Toda persona que ha sido sacada de ese reino de las tinieblas está completamente perdonada. Sus pecados han sido totalmente lavados. La palabra perdón en el verso 14 tiene la connotación de que Dios ha echado lejos el pecado, lo ha echado lejos. El rey David lo dice de esta manera en el Salmo 103. Dice, tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones como lejos del oriente está el occidente, o sea, completamente apartados. Eso es lo que Dios hace. Esa es la idea de la palabra perdón. El Señor echa lejos el pecado. El punto es que el perdón de Dios es absoluto y es definitivo, hermanos. Cuando nosotros creemos en Cristo, somos libres ya de esas cargas. De hecho, Romanos lo dice, no hay condenación para el que está en Cristo. El que está en Cristo es realmente libre. No libre para hacer lo que le dé la gana, libre del poder del pecado y libre de la culpa del pecado. Hay personas que siguen cargando con las culpas de las cosas que hicieron. Y siguen cargando y llevan años en el evangelio, pero siguen cargando con las culpas. Siguen sufriendo. Siguen pensando que el Señor no los ha perdonado. No es lo que la Biblia dice. El Señor limpia completamente todo pecado. ¿De acuerdo? Es posible que alguien que nos esté viendo piense que no tiene perdón. Yo lo he escuchado. Yo he escuchado a personas decirme a mí, yo no tengo perdón. Yo le aseguro que no es así. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Todo aquel que en Él cree, dice la Biblia, no será defraudado. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hay quien dice, yo mejor espero un poco. Yo mejor trato de mejorar un poco mi vida. Y entonces, cuando yo mejore mi vida, entonces me acercaré al Señor. Cuidado. Primero, no sabemos si podemos darnos el lujo de esperar a mañana. Hoy estamos, ¿de acuerdo? Mañana no sabemos. La vida es frágil. Segundo, esperar un poquito con el propósito de arreglar nuestra vida es básicamente lo mismo que decir, bueno, yo voy a hacer mi parte, ¿no? Voy a ponerme bonito para que entonces Dios me acepte. En otras palabras, yo tengo aquí algo de crédito. No funciona así. No hay nada que usted y yo podamos hacer para arreglar nuestra vida y entonces ser dignos del Señor. No somos dignos del Señor.
Somos dignos de Dios por la sangre de Cristo, no por nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que no olvidemos que el perdón es una muestra de la gracia del Señor y no algo que nosotros llegamos a merecer. El texto de hoy para mí es un texto hermoso. El Señor nos capacita para recibir una herencia maravillosa, haciéndonos parte de su familia, adoptándonos como sus hijos a través de la fe en el Señor Jesús. Nos traslada de un reino de tinieblas a un reino de luz. Nos traslada de un reino donde la muerte es lo único seguro, hermanos. Y nos traslada a este reino de su amado Hijo en quien tenemos la certeza de la vida eterna. Miren lo que ofrecen ambos reinos. Ustedes y quienes nos ven por el internet, un reino es sinónimo de muerte. El otro reino es sinónimo de vida eterna. Deuteronomio 30:15, palabras del Señor. Mire lo que dice el Señor. Dice: mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Eso es lo que el Señor nos dice. Eso es lo que el Señor le dice al mundo. Mira, aquí está la vida y el bien, aquí está la muerte y el mal. Infortunadamente, muchos van hacia la muerte. La pregunta ¿es sabio valorar un reino corruptible sobre un reino incorruptible? ¿Es sabio valorar lo que pasa por arriba de lo eterno? Estas son las cosas que debemos considerar en esta mañana. Hoy yo le digo, especialmente a la gente que nos ve, porque aquí pues confiamos en que nuestros hermanos han sido transformados por el poder del Señor, han sido pasados a este reino, pero de seguro hay personas que nos están viendo o que algún día nos verán, que no han sido trasladadas del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y yo le digo a usted, no desprecie al Señor Jesús. No desprecie la oferta de vida. No se quede encadenado a un futuro eterno sin ninguna esperanza. Jesucristo vino a este mundo a morir una muerte horrenda. Ahorita cuando venga Semana Santa vamos a hablar del sacrificio de Cristo y ustedes van a comprender cómo fue eso en el cuerpo y en el espíritu del Señor. Una muerte horrenda para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él no lo va a rechazar a usted si usted se acerca con un corazón humilde, reconociendo su pecado y su necesidad de salvación. Hoy es el día de la salvación, dice la Biblia. Hoy es el día de la salvación. No espere a mañana. Usted puede ser hoy parte de la familia de Dios. Pues a todos los que reciben a Jesucristo creyendo en su nombre se les concede, como ya lo dijimos, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Quien nos escucha puede hoy pasar de ser un enemigo de Dios a ser un hijo, coheredero con Cristo de la gloria venidera. Y una vez más lo repito, no desprecie la sangre de Cristo. No escoja el reino de las tinieblas pudiendo entrar en el reino de la luz, el reino del Señor Jesucristo, en donde experimentará el gozo, la paz, el propósito que solo en Cristo tiene nuestra vida. Es en Jesucristo que sus pecados serán totalmente perdonados y podrá tener acceso a la presencia eterna de Dios. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Palabras del Señor Jesús. Hermanos, la vida eterna es accesible solamente a través de la puerta estrecha que lleva al camino angosto
Jesucristo es el camino angosto. Yo soy el camino. Él es el camino angosto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Que el Señor conceda, hermanos, el don de la fe a quienes escuchan este mensaje. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias a ti, Señor, por la verdad gloriosa de haber sido trasladados de un reino de tinieblas a un reino de luz, al reino de tu único Hijo, de tu Hijo amado. Señor, estábamos destinados a ser recipientes de esa justa ira de Dios. Pero gracias a ti, por tu misericordia y por tu bondad, nos has trasladado a este reino de tu Hijo. Y hoy tenemos esperanza de vida, Señor. Señor, mi deseo en esta mañana es que jamás se nos haga esto algo común. Ayúdanos a meditar con más frecuencia en la realidad de nuestra salvación, lo que significa haber sido perdonados, lo que significa haber sido redimidos, lo que significa pasar de ser enemigos a ser hijos. Señor, que nunca sea común la sangre de tu Hijo Jesús, que nunca sea común el vivir en la luz, porque si no fuese por ti estaríamos todavía en las tinieblas. Y por último, Señor, oramos que esta realidad, esta verdad nos inspire a compartir la verdad salvadora del Evangelio con las otras personas, con otras personas que no te conocen, con personas que están a nuestro alrededor, personas allegadas a nosotros, vecinos, amigos, familia. Danos esa carga genuina, Señor. Danos una carga que sea una carga genuina y profunda basada en las verdades que estudiamos hoy. Que nos duela la oscuridad de la gente, que nos duela la eternidad de la gente. Pon en nuestros corazones, Señor, ese dolor, el dolor que personas como el apóstol Pablo tenían, que dice que preferiría ser maldito si su pueblo venía a la fe en Cristo. Señor, ayúdanos a comprender estas verdades. Te lo pedimos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.